13 de mayo de 1958 se produce la visita de Richard Nixon, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, a Venezuela, a Caracas, y una enorme protesta popular contra esta presencia de Nixon en el territorio venezolano. El contexto en que ocurre esto ya presagiaba un poco lo que iba a ocurrir. En mayo de 1958 se está apenas a unos meses del 23 de enero de 1958 que se ha derrocado la dictadura de Pérez Jiménez, y a pesar de que las derechas y la burguesía se han ido cogiendo el poder, la efervescencia popular sigue todavía en la calle, siguen habiendo luchas, protestas, y sigue habiendo una visión bastante antiimperialista y sobre todo una crítica muy fuerte contra los Estados Unidos, donde ha terminado refugiado Pérez Jiménez, que había sido además honrado y premiado como gobernante modelo de América Latina por ese mismo gobierno de Eisenhower, en el cual Nixon era vicepresidente. Es decir, la cosa presagiaba que iba a haber problemas. Y de hecho los había habido. Nixon venía haciendo una visita que había comenzado en el Perú, en Lima, y en Lima ya había habido protestas contra él porque el gobierno norteamericano había apoyado al dictador Odría, que acababa de ser despojado del poder. Y luego estuvo en Bogotá, donde poco antes, el año anterior, el gobierno dictatorial de Rojas Pinilla había sido derrocado, dando paso al triunfo a la alianza esa de conservadores y liberales que gobernaba Colombia. Hubo también protestas en Bogotá. Era previsible que hubiera protestas en Caracas, y en efecto, el día anterior a la visita de Nixon, en la Universidad Central de Venezuela se reunieron los diversos centros de estudiantes, y esos centros de estudiantes por unanimidad sacaron un comunicado, un excelente documento, denunciando a Nixon como representante del poder estadounidense, de ese mismo poder imperialista que saqueaba América Latina, que se robaba el petróleo venezolano, que había fomentado dictaduras en todas partes, que había derrocado al gobierno democrático de Jacobo Arbenz, que había apoyado a Pérez Jiménez, que había considerado a Pérez Jiménez el mejor gobernante de América Latina, que le había dado refugio a Pérez Jiménez. En fin, se le sacaba todo un memorial de agravios al imperialismo norteamericano, se declaraba a Nixon persona no grata, y se declaraba que Nixon no iba a ir al Panteón, como estaba previsto, a llevarle una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar. El día siguiente, el gobierno, por supuesto, no le paró en absoluto a esta situación. La visita de Nixon se produjo al día siguiente, el 13 de mayo, el canciller García Bellutini, dos apellidos muy populares por cierto, fue a recibir a Nixon allá a Maiquetía, y la caravana donde venía Nixon, su esposa, el ministro y los otros, empezaron la subida hacia la autopista. El primer problema se presentó cuando llegaron a la entrada de la autopista. Allí se encontraron con una marcha de protesta con carteles contra Nixon, contra el imperialismo y todos los demás. Pero no hubo nada, la caravana pasó y continuó por la autopista. Los problemas se presentaron justamente en Caracas. Los dos sitios de concentración de estudiantes, obreros, gente del pueblo, estaban, uno en la avenida Sucre, donde termina la autopista, donde se entra pues al actual Boulevard de Catia, y otra en el Panteón para impedir la llegada de Nixon. El choque más violento se produjo allí a la salida de la autopista en Catia, donde la gente que estaba no solo tenía consignas y carteles contra Nixon, sino que empezaron a tirarle huevos podridos, a tirarle tomates, a tirarle piedras, le patearon el carro, le rompieron los vidrios. El Nixon se llevó verdaderamente un susto espantoso, igual que el canciller que estaba metido allí, le bambolearon el carro y todo lo demás, pero al final no pasó de allí y la caravana logró, a pesar de todo, continuar su viaje en medio de pedradas, insultos y salivazos. En el Panteón se concentró una gran cantidad de estudiantes con pancartas y todo lo demás para impedir el acceso de Nixon. La caravana de Nixon se acercó al Panteón, pero no se atrevió a pasar, viendo la multitud que había y la fuerza que tenía y la disposición de no dejarlo pasar. A pesar de que la policía y la Guardia Nacional, que todavía tenían su toque claramente perejimenista, golpearon a varios estudiantes y todo lo demás, la gente resistió y no hubo manera de que Nixon entrara al Panteón. Nixon se fue con el rabo entre las piernas y se fue a la embajada de los Estados Unidos y suspendió todos los actos que tenía. Reunión con la Junta de Gobierno, una cena en el círculo militar y todo lo demás. Tan es así que la propia Junta Gobernante tuvo que ir a reunirse con él en la embajada de los Estados Unidos.
La respuesta del gobierno, las respuestas fueron varias. La respuesta del gobierno de los Estados Unidos fue la de siempre. Amenazaron con invadir a Venezuela, bajaron la cuarta flota, barcos de la cuarta flota para el Caribe acercarse a Venezuela, y desde Puerto Rico tenían ya montado un operativo para rescatar a Nixon y para atacar a Venezuela. Eso no pasó finalmente porque no ocurrió más nada. Pero por otro lado, el propio gobierno, que ya estaba dominado por esa burguesía derechista, y los líderes de los partidos tradicionales se arrastraron frente a Nixon y frente al gobierno de los Estados Unidos. El ministro del Interior, Numa Quevedo, sacó un comunicado verdaderamente ofensivo contra el pueblo, contra la gente, contra los estudiantes, amenazando con represión. Y por otra parte, los líderes de los tres partidos que dominaban Venezuela entonces, Acción Democrática, URD y COPEI, todos salieron a declarar a favor de Nixon y atacar al pueblo venezolano, a los estudiantes, diciendo que eso no era el pueblo, que era una grosería atacar a un visitante, que eso no era lo propio del ser venezolano y cosas por el estilo. Y entre esos líderes, que eran Rafael Caldera, de COPEI, Jovito Villalba, de URD, y Rómulo Betancourt, el más arrastrado de todos, por supuesto, fue Rómulo Betancourt, el que se identificó más con los intereses de los Estados Unidos, porque Rómulo Betancourt andaba justamente buscando el apoyo de los Estados Unidos para ganar la presidencia. El presidente de la Junta, que era Larrazábal, se distanció un poco de ellos, y no quedó muy claro si lo dijo o no, pero en todo caso en uno de los periódicos apareció que Larrazábal había dicho que si él hubiera sido estudiante, él también habría protestado contra Nixon. Y Larrazábal era el presidente de la Junta de Gobierno. No quedó claro si lo dijo o no, pero en todo caso eso marcó cierta distancia, y no hay que olvidar que Larrazábal fue candidato presidencial en diciembre de ese año y tuvo un gran apoyo popular, sobre todo en Caracas, en las zonas urbanas, pero fue derrotado por la maquinaria de ECA de Rómulo Betancourt, y Rómulo Betancourt fue el que ganó las elecciones. Esto fue el viaje de Nixon a Caracas, viaje que le mostró a Nixon el profundo rechazo que había en esta capital venezolana contra la política de los Estados Unidos, contra la complicidad de los Estados Unidos con las dictaduras y contra toda la política de arrogancia, de prepotencia imperialista estadounidense.